Bueno, pues simplemente es explorar un poquito los desafíos que vivimos en la actualidad como mujeres, porque los retos son muchos. No es fácil ser mujer, tener una profesión, tener nuestras actividades cotidianas y además buscar un desarrollo en el área espiritual. Son temas intensos y complejitos, pero hay la manera de poderlos interactuar unos con otros. Durante esta plática vamos a abordar estos temas y yo espero que nos dé tiempo de poder compartir, porque ahí hay una gran riqueza, ¿no? Cada una tenemos nuestra propia experiencia. Es un tema que no nos va a dar el tiempo en 1 hora y media o 2 horas de poderlo abordar con todo, con todas las circunstancias que lo tocan, pero creo que vamos a dejar la puerta abierta para un trabajo posterior. Bueno, pues vamos a tratar de revisar un poquito cómo ha sido la historia reciente, no nos vamos a meter más allá, pero la vida que tenemos ahora como mujeres es completamente diferente a la que tuvieron nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, incluso nuestras madres. Digo, no todas somos de la misma edad, hay gente más joven que yo, pero cada una vivió con circunstancias muy distintas. Siguiente, por favor. Yo creo que la gran mayoría de nosotras tuvimos abuelas, bisabuelas, incluso madres, que pues se casaban y empezaban a tener hijos y de ahí no paraban. Era una constante en la vida de las mujeres, estar embarazada, estar embarazada. Yo, por ejemplo, recuerdo tener una tía, el hermano de mi mamá, su esposa tuvo 12 hijos y yo decía, bueno, ahora yo digo, ¿cómo es posible tener tantos hijos? ¿Cómo te das abasto en la actualidad? Pues tenemos dos, tres, uno incluso, ¿no? Y es complicado y es difícil darte los tiempos para todo, para cocinar, para tener la casa limpia, que anteriormente era básicamente lo que hacían las mamás, ¿no? O las mujeres. Se casaban y se dedicaban al 100% al hogar. Y entonces, bueno, pues imagínense qué tan complejo era atender a 5, 10, 12 hijos. Bueno, trabajo titánico, agotador, porque además es un trabajo de tiempo completo y además tristemente sin una paga, ¿verdad? Realmente sí implica tener el tiempo o darse el tiempo para hacer 20,000 cosas, lavar ropa, planchar, cocinar, barrer, etcétera, etcétera, y además cuidar a los bebés. Eh, pues cada quien recordará su experiencia cuando tuvo bebés, lo complicado y lo cansadísimo que es esta etapa de la vida. Pero bueno, es lo que vivían ellas en ese momento. Digo, en la actualidad, pues nos enfrentamos casi a las mismas situaciones, pero sin tantísimos hijos, ¿verdad? Ahí lo complicado es ir, como empatando el trabajo que cada quien tiene. Pues recordemos en qué circunstancias se desarrollaba cada una de las mujeres. Y bueno, voy a hablar de como una perspectiva general, porque en realidad las circunstancias y situaciones y experiencias eran muchas. No solamente podemos englobarla en un solo patrón, porque había de todo, como siempre, como en la actualidad, pero hablamos de un estándar, ¿no? Las mujeres se casaban muy jóvenes, básicamente en la adolescencia, a los 14, 15 años ya era común que las chicas se casaran, estoy hablando de los 30, de los 40 del siglo pasado. Este, la mayoría, pues, apenas había ingresado a la escuela, había quien sí terminaba la primaria, había quien no. Muy pocas mujeres continuaban estudiando después de la primaria y sí había quien llegaba a estudiar la universidad, yo creo que ya a partir de los 50, pero eran contadísimas las mujeres que seguían ese camino. El común denominador era, pues, terminar la primaria. Yo todavía me acuerdo cuando estaba terminando la primaria y fuimos a visitar a mi tío y mi tío decía, le decía a mi mamá, pero ¿para qué las vas a meter a la secundaria ya que se casen? Y yo decía, no, no, no. Gracias a Dios, mi mamá, a pesar de que venía de una familia muy machista, pues ella dijo, si ellas quieren seguir estudiando, que sigan estudiando. Por ejemplo, una persona cercana en mi trabajo, ella decía que cuando también terminó la primaria, su papá le dijo, pues hasta aquí yo no te voy a seguir pagando la secundaria, si tú quieres estudiar es por tu cuenta y te pones a trabajar, imagínense. Pues esa era la realidad que vivían las mujeres en esta época. Y bueno, pues
Eso como dentro del marco de la injusticia que muchas veces se vivió como mujeres, porque era un trato diferente hacia los varones, muy marcado todavía hace unas 5 o 6 décadas, los privilegios que tenían los hombres no eran iguales a los que tenían las mujeres en cuanto al trato, en cuanto a la oportunidad de elegir su profesión o si estudiaba o no. Recuerden que, pues, también tiene muy poco tiempo que las mujeres empezaron a votar. Anteriormente, las votaciones solamente eran para hombres, entre muchas otras cosas. Eh, y mucha de la educación se enfocaba en las niñas a que aprendieran a cocinar, a que tuvieran la casa limpia, que se mantuvieran hermosas. De hecho, era muy popular un manual de la buena esposa. Si quieres avanzar, por favor, a la siguiente. Fíjense, yo lo he llegado a ver, impreso, es interesante. Esta edición, por ejemplo, es de 1936, Manual de la Buena Esposa, y te daban toda una serie de consejos de cómo tenías que estar, vestirte, eh, actuar, pensar, etcétera. Siguiente, por favor. Vamos a ver nada más unas cuantas imágenes de lo que contenía este manual, para que nos demos una idea, pues, de cómo era o cómo se concebía que debía ser una buena esposa, ¿no? Dice, guía de la buena esposa, 11 reglas para mantener tu matrimonio feliz. Si la esposa, sé la esposa que siempre soñó él, ¿no? Bueno, ten lista la cena, planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Esta es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él y que te preocupan, que no te preocupan, no, que te preocupan sus necesidades. La mayoría de los hombres están hambrientos cuando llegan a tu casa. Entonces te recomendaban que hicieras su platillo favorito. Sé dulce e interesante. Su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar. Tú debes hacer todo lo posible por hacerlo. Una de tus obligaciones es distraerlo. Arregla tu casa, debe lucir impecable, haz una última ronda por las principales áreas de la casa justo antes de que tu marido llegue. Levanta libros de la escuela, juguetes, etcétera, y limpia con un plumero las mesas. Yo a mí, de verdad, pues hasta me da risa porque no corresponde a mi forma de pensar, ¿no? Pero bueno, minimiza el ruido a la hora de la llegada, apaga la lavadora, la secadora, la aspiradera e intenta que los niños estén callados. Piensa que todo el ruido que él ha tenido que soportar durante su pesado día en la oficina. Procura verte feliz. Regálale una sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de complacerlo. Tu felicidad es la recompensa de su esfuerzo diario. Ponte en sus zapatos. No te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti o si no llega en toda la noche. Trata de entender su mundo de compromisos. Trata de entender su mundo de presión y de compromisos y su verdadera necesidad de estar relajado en casa. No te quejes, no los satures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que tuvo que pasar. Bueno, esta es una eh, muestra de cómo venía ese manual. Y entonces, pues las mujeres se esmeraban en poderlo estudiar y cumplirlo. Bueno, pues también he sabido que es solamente una forma general de pensar. Como les decía, había muchas formas, pero este era como muy general. Incluso en esa época y en épocas anteriores ha habido mujeres brillantes con un pensamiento extraordinario, como Simone de Beauvoir, que era como un poquito, yo creo que en esa época, sí, yo creo que era de esa época, que ella cuestiona toda esa forma de pensar y de concebir a la mujer. En esta parte que nos dice, pues tus problemas son mínimos en comparación a los de él. Bueno, eso cómo lo podemos medir o saber, o a lo mejor no tendría que estarse comparando. O incluso Sor Juana Inés de la Cruz, que es de siglos anteriores y que ella tenía las ganas de estudiar y no se lo permitían porque era mujer y la única forma que ella tuvo para poder estudiar era meterse a un convento. Entonces decide ingresar como monja y muchos de sus escritos y muchos de sus poemas, siendo una mujer tan brillante y tan inteligente, pues era cuestionar por qué ese trato, por qué esa diferencia, por qué esa segregación hacia la mujer. Y pues finalmente murió en el convento, terminó contagiándose porque asistía a los enfermos, terminó contagiándose y muriendo muy joven.
pero bueno, pues era en esa época la única posibilidad de estudiar, imagínense. Sin embargo, esta forma de concebir a la mujer y de ser tratada empezó a tener un giro muy, muy importante en la época de los 40 y de los 50, porque a nivel mundial se habían atravesado tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, y entonces, pues los hombres estaban en el campo de batalla y había mucho trabajo que hacer en las fábricas, en las oficinas, en todas partes. Esos huecos que dejaron los hombres que estaban en el frente de batalla, pues fueron cubiertos pues, por las mujeres porque era necesario hacer el trabajo, no se podía suspender. Y entonces, pues se abrieron espacios en oficinas, las mujeres empezaron a entrar como obreras, académicas, publicistas, o todo lo que se nos pueda ocurrir. No hubo un espacio que poco a poco no fuera cubierto también por las mujeres, aunque en un principio hay pues trabajos que eran específicamente pues concebidos solamente para los hombres, ¿no? Y así pudimos ver cómo, pues no solamente en las oficinas o en las fábricas, en el mismo frente de guerra, las mujeres se integraron, empezaron a hacer actividades que no eran para ellas. Bueno, aquí vemos hasta mujeres piloto, mujeres que andan manejando pues los carros, en la construcción de los grandes edificios. Recordemos todo el boom que hubo en esa época y posterior, en los rascacielos. Las mujeres eran las que estaban ahí al frente de los trabajos, coordinando, realizando, etcétera. Ah, y bueno, ¿qué pasó? Porque la verdad es que las mujeres tienen una habilidad impresionante en actividades manuales, y en muchas partes, o sea, pueden ser muy sistemáticas para poder realizar un trabajo, pueden hacerlo con mucho detalle. Y bueno, pues eso les abrió un campo de trabajo impresionante. ¿Y qué significó esto? Vamos a darle clic, por favor. Pues representó una revolución en la forma de vivir de las mujeres. Ellas comenzaron a recibir una paga por su trabajo. ¿Y qué representó esto? Pues que ellas dejaron de depender económicamente de los hombres. Imagínense, como amas de casa, pues siempre estás esperando que te den el dinero para poder comprar todo lo que se necesita, para cubrir pues lo que te toca, ir a comprar la despensa o pagar la escuela o lo que sea, pero siempre dependiendo de lo que te dé el esposo, ¿no? Y si era poco, pues hasta ahí. Cuando las mujeres empiezan a tener esa independencia económica, pues imagínense todo lo que se les sabe, ellas deciden qué comprar, no están esperando que te digan esto sí lo puedes comprar o no gastes en eso, no te compres un dulce o lo que sea. Eh, y también, pues, se volvieron más independientes. En general, digo, había trabajos, obviamente, que sí realizaban las mujeres, que tenían que ver con servicios, con limpieza, con educación. Las escuelas eran el campo de las mujeres desde siempre. Pero aquí empieza a haber una apertura masiva como campo de trabajo para las mujeres. Y incluyendo poder tener acceso a las universidades, incluyendo poder decidir, qué querían y qué no querían. Esta cuestión a ellas les abrió la puerta en tener una independencia económica y en una posibilidad de elegir qué quieren hacer, no solamente pues estar esperando, porque dentro de esta forma de convivencia pues había a veces maltrato, había eh, menosprecio hacia la mujer, entonces que ella pudiera tener una independencia económica le daba incluso la elección de si seguir o no en esa relación. Vamos a llegar después a otra gran momento que fue un parteaguas, en cómo nos hemos o cómo se fueron viviendo las mujeres de esa época, que fue la aparición de la píldora anticonceptiva y todos los subsiguientes métodos anticonceptivos, porque esta evolución en lo que era la medicina significó que las mujeres ya no iban a estar atadas a tener hijo tras hijo tras hijo desde que se casaban hasta la menopausia. Había muchas mujeres de verdad que vivían, decía una amiga que era mi maestra de yoga para gestantes, es que mi mamá jamás volvió a ver su menstruación, o sea, tuvo su primer hijo y de aquí el que sigue, el que sigue, el que sigue, hasta que termina su periodo reproductivo y entonces así pues las mujeres se llenaban de hijos y tenían que estar al 100% dedicadas a ellos y al hogar y a todo lo que representaba. Que las mujeres pudieran
decidir en qué momento embarazarse fue, imagínense todo lo que representa, en lugar de tener 10 hijos, 12 hijos, 15 hijos, pues empezaron a decir, pues yo solo quiero 3 o 4 en un principio y cada vez fueron menos. Con esta posibilidad de decidir cuántos hijos tener, em, en qué momento tenerlos, cómo educarlos, pues fueron quedando ya como posibilidades y no condenadas a una forma específica. Y esta decisión no era una decisión que se tenía que tomar sola. Obviamente las personas que estaban en pareja, que era la gran mayoría, pues era una decisión que se tomaba entre ambos. Sin embargo, también a partir de esta época, ya hablamos 60, 60, 70, 80 y cada vez más, el número de divorcios se fue incrementando porque anteriormente la mujer, como no tenía otra opción, pues aguantaba todo lo que pasaba o que vivía en el matrimonio, a lo mejor abusos, insultos, golpes, tristemente, y poco a poco, pues si ella tiene una independencia económica y se puede sostener a sí misma, eso le puede abrir la puerta y decir, es que yo ya no quiero estar en esta situación. Y entonces, por una o por otra razón, empezaron a incrementarse el número de divorcios entre las parejas. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito de datos del INEGI. En la última década, acuérdense que el INEGI hace censos cada 10 años. Entonces, en los datos al 2022, el número de divorcios se ha incrementado en una tasa de aproximadamente 33 divorcios por cada 100 matrimonios que hay. Hablamos de una tercera parte, un poquito menos de la tercera parte, este, está esta relación y se ha duplicado en la última década de 15.1 a 32.9 separaciones por cada 10 uniones registradas, de acuerdo con las cifras del INEGI. Si nos vamos ubicando más en la actualidad, incluso las parejas ya no quieren casarse o ya no toman esa decisión de casarse tan inmediatamente, se dan un tiempo juntos, ven si funciona, ven si no funciona, etcétera, etcétera. Y entonces, incluso los matrimonios también han disminuido un poquito. Hablar de un 33 de cada 100, pues es una tasa alta. Bueno, pues incluso cuando la pareja está junta, tener hijos resulta complejo, porque si ambos trabajan en la actualidad, pues implica que se tienen que poner de acuerdo para llevar a los niños a la escuela o para cuidarlos o a la guardería, para hacer de comer, para hacer la limpieza, etcétera. Si la mujer está en casa, pues es quizá un poquito más fácil, pero también, o sea, yo lo veo, por ejemplo, como maestra, pues todo el tiempo es que si no fue el niño a la escuela porque no hay quien lo vaya a recoger o no hay quien lo puede ir a dejar, etcétera, etcétera, ¿no? Es estar al 100% ahí todos los días, llevándolos, recogiéndolos, haciendo de comer. Y bueno, pues si trabajan los dos, se complica. Y peor aún, yo digo peor aún porque es muy intenso, cuando la mamá o el papá están solos. Imagínense que eso que entre dos es complicado, pues uno solo todavía es mucho más complejo. O sea, hacer lo imposible, así malabares para poder cubrir con todas las circunstancias que se tienen que cumplir, de llevarlos a la escuela, de tenerlos limpios, de estar al pendiente si están enfermos, etcétera. Todos estos factores los estoy mencionando porque hay una situación que recientemente se está dando que actualmente las parejas no quieren tener hijos, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La que sigue, porque ya hablé de esa, gracias. Bueno, para las generaciones posteriores a las que ya hablamos, o sea, ya las más actuales, los 90, los 2000, y la actualidad, el rol de la mujer ha seguido cambiando. En la actualidad, cada vez más mujeres tienen familia y trabajan fuera de casa. Han decidido disminuir el número de hijos que desean tener y en los últimos 10 años hay cada vez más parejas que deciden no tener hijos debido a factores como el costo de la vida, que las parejas se separan todo y que toda la carga de trabajo o toda la carga de trabajo que implica tener un hijo, la inversión en tiempo, en dinero, los cuidados que requiere, etcétera, etcétera, llevan a muchas parejas a decidir no tener hijos o postergarlo cada vez más, ¿no? Imagínense
para una mujer es complicado, digo, para los hombres también, pero para una mujer es la que lleva la gestación, la que está con el bebé gestándose dentro de su vientre. Entonces, pues desde tomar esa decisión, hay trabajos donde de verdad se dan cuenta que estás embarazada, ahora es cada vez menos porque ya está legislado, pero sigue pasando, te despiden o sí, muchas empresas o trabajos despiden a las mujeres y saben que están embarazadas, porque implica que va a estar pidiendo permiso, que va a estar yendo al médico y después que nace el bebé peor, ¿no? Porque si se enferma el bebé tienen que faltar, etcétera, etcétera. Son situaciones que complican. Si las mujeres deciden estudiar una carrera que en los últimos años, pues es casi la gran mayoría de las mujeres que siguen estudiando, pues implica la cuestión de me dedico a mi trabajo, me dedico a desarrollarme profesionalmente y entonces a qué hora soy mamá, ¿no? La mayoría de los trabajos implica trabajar 8 horas al día, si no es que más, ¿no? 8, 9, 10 horas al día y además contar los traslados, se vuelve complejo. Los bebés, en la gran mayoría, pues van a la guardería pequeños, pero a veces hay veces que están desde 8 de la mañana, 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es complicado también para el bebé porque entonces no hay esa relación tan estrecha con la mamá y eso tiene una carga emocional. Depende en las escuelas que estén, pues tienen siempre el cuidado de la gente que está al pendiente de ellos, pero no se establece tanto ese vínculo que tiene mucha importancia entre la madre y el hijo en los primeros meses y en los primeros años de vida. Vamos a ver en la siguiente, por favor, una estadística en cuanto a la relación que hay en el número de hijos que las parejas tienen y la formación profesional. Entre menor formación educativa tiene una mujer, pues hay una tendencia más alta a tener hijos. Estamos hablando de una tasa de 3.5 en promedio. Estos son también datos del INEGI recientes. Eh, y entre mayor estudio tienen las mujeres, menor es la cantidad de hijos que tienen o que desean tener. Yo creo que ahorita en lo general, pues está entre 1 o 2 hijos en general, y cada vez es menos, ha ido disminuyendo. También la edad va avanzando, o sea, las mujeres que tienen una educación baja, hay muchas chicas que se embarazan adolescentes a los 13, 14, 15 años, y pues ahí sí ya se complica más la existencia, porque tener hijos tan chicas, pues les cambia la vida radicalmente. Pero conforme van avanzando en sus estudios, es más difícil o van postergando más a qué edad tener los hijos. Entonces, ahorita estamos hablando que las mujeres que son profesionistas, pues empiezan a tener hijos entre los 30, 35, 38 años. Entonces, imagínense cómo va cambiando radicalmente la forma de vivir en la actualidad. Y bueno, pues comentábamos un poquito, la siguiente, por favor, cómo pues muchas parejas en la actualidad, muchas prefieren tener mascotas, prefieren tener hijos, bueno, perrijos, gatijos, o sea, ya está ese término. Bueno, hasta hay una industria que está creciendo cada vez más en torno a las mascotas más que a los hijos. O sea, si antes había guarderías para los niños, ahora están surgiendo de verdad guarderías para perros y para gatos. Bueno, yo la otra vez venía manejando y me encontré así en un cartel que decía, trae a tu perro, aquí lo ayudamos a ser más inteligente. Yo digo, ¿esa es una broma o qué? O sea, ¿cómo van a ayudarlo a ser más inteligente? Pero bueno, son situaciones que se dan, o sea, es toda una mercadotecnia que está girando en base a las mascotas que son criados y son tratados como hijos, consentidos. Yo a veces voy con mi hija, bueno, ahora ya no tanto, pero la acompañaba a PET, ¿no? A comprar, que si la comida, que si la arena, que si no sé qué. Y entonces veo un plato para perro, 200 pesos. Yo digo, pero es un plato. O sea, ¿cómo puede ser tan caro para un perro? Pero, pues, es lo que hay y tienen demanda, entonces, pues, es lo que está dejando dinero en estos momentos. Eh, hay parejas actuales que dicen: "Yo prefiero viajar, yo prefiero, no saturarme de trabajo y no tener hijos por lo mismo". Bueno, también es cierto
que la forma siguiente, por favor, en la que en la actualidad vivimos es muy individualista y es muy materialista. Y eso también es un factor que influye en si queremos ser mamás o no, porque, imagínense si yo estoy gastando todo mi dinero porque quiero estar a la moda, porque quiero pintarme el cabello, porque quiero traer, el último celular, etcétera, etcétera, pues todo mi dinero se me va ahí, la verdad. Y además, si me preocupa mi apariencia, si quiero, estar muy presente en las redes sociales, si estoy dependiendo de los likes que me dan, pues mi vida se vuelve como un poquito banal, un poquito superficial y no empata con mis, am, pues no hay la necesidad de ser madre como en otros momentos. Algunas mujeres viven pendientes de su figura, de su imagen, de la apariencia que dan, viven dependiendo de los likes de las redes sociales y no quieren comprometerse en ser madres porque romperían con su estilo de vida. O sea, pues no encaja, ¿no? Si hay mujeres que les encanta andar viajando, hay mujeres que les encanta andar de fiesta, etcétera, etcétera, se complica. O sea, tener hijo implica una responsabilidad impresionantemente comprometedora. También es cierto que cada vez ni los hombres ni las mujeres quieren comprometerse en una relación duradera. La mayoría y sobre todo los varones siguen en su búsqueda de una chica ideal y solo juegan a estar y no estar, o estar un ratito e irse a otra relación. Es en ambos, pero sí es más marcado en los hombres. Este es otro factor que lleva a muchas mujeres a cuestionarse si quieren y pueden asumir el compromiso de ser madres solteras, pues es un paso que implica un compromiso de muchos años donde la vida cambia radicalmente. Como no es tan común ahora que nos casamos y vivimos felices para siempre, que eso realmente no sucede, pero vivimos felices o vivimos para siempre. Ahora, como es tan fácil tomar la decisión de mejor ya nos separamos, mejor nos seguimos, etcétera, pues sí, a las mujeres las lleva a pensar, bueno, ¿y si me embarazo, qué voy a hacer yo? ¿Me voy a quedar sola con el bebé? ¿Yo me voy a quedar al 100% con las responsabilidades, etcétera, etcétera? Es un factor que tiene muchísimo peso en si asumimos o no la maternidad. Claro que hay muchas mujeres y muy valientes que dicen sí, porque ciertamente nos ayuda a realizarnos en otro aspecto. Nos ayuda, yo mucho tiempo fui instructora de yoga para gestantes y yo decía, no hay nada que te aterrice más en este planeta que tener un hijo, porque tienes que estar al pendiente de otro ser que lo ayude a crecer, que lo ayude a formarse, que lo ayude a, a ser una persona. Y entonces, eh, pues tú maduras o maduras, ¿no? Digo, hay de todo, porque hay quien no. Hay quien no vive ese proceso de esta manera y está bien. No es que una forma esté bien y otra mal, ¿no? A final de cuentas, hablamos también de una espiritualidad y la espiritualidad tiene que ver con que yo vengo a aprender algo en esta vida, ahorita lo vamos a analizar más adelante, y entonces a lo mejor no me toca en este momento ser madre, ni y a lo mejor ni siquiera en esta vida. Pero hay mujeres que sí deciden aún así, y hay parejas que también lo siguen haciendo, o sea, no quiere decir que todas van a ser madres solteras. Hay parejas que dicen: "Sí, vamos a seguir y vamos a dar el siguiente paso y vamos a tener hijos", etcétera. Pero, pues, ahora es común que las mujeres digan, de hecho, hay un movimiento que se llama maternidad voluntaria o, ¿cómo decía? Asumida. O sea, tú sabes que vas a estar sola y aún así decides tener un bebé, porque de verdad es muy padre, es una experiencia que es súper enriquecedora en muchos niveles. Desgastante, sí, cansada, sí, y también muy padre. Pero, ¿qué es lo que necesita nuestra alma? ¿Ser o no ser madres? Esa es la cuestión, ¿no? Y es una cuestión que nos planteamos. Siguiente, y que, pues, hay que meditar si la asumimos o no. Bueno, aquí metí, pues, algunas imágenes, porque a veces sí uno piensa, bueno, pues, me la llevo más relajada si no tengo hijos. Miren, yo, pues, paso mucho tiempo con mis alumnos y luego los escucho, ¿no? Hace, unos meses estaban platicando, yo tengo ahorita alumnos de segundo año, y estaban platicando ellos, y de repente escucho a uno de ellos decir: "¿Y yo para qué quiero hijos? Que me salgan todos malcriados, no voy a tener hijos". Yo me dio tanta risa porque tiene 7 años este niño, y digo, bueno,
quizá muchos adultos jóvenes piensan de esa manera, ¿no? Porque sí hay una complejidad en ser padres, porque tenemos que estar educando, tenemos que estar proveyendo a nuestros hijos lo que necesitan en una primera infancia, estar al pendiente, etcétera. Entonces, sí es más relajado no tener hijos. Eh, mm, no quisiera entrar a cuestionar porque es una decisión personal, ¿no? Es más cómodo, este, pero bueno, hay experiencias para todos. También tener un hijo es, yo creo que para mí ha sido una experiencia extraordinaria, con todos sus pros y contras. Em, Hay parejas o hay personas que por alguna situación no les toca o deciden no tener hijos, pero la vida les ayuda a cubrir esa experiencia. Ahorita más adelante vamos a platicar un poquito de algunas experiencias. Entonces, creo que lo importante no es decir, pues hay que hacer esto o hay que hacer aquello, sino que nos toca aprender algo en esta vida en específico y no hay que entrar en un conflicto, más bien hay que decidir desde el corazón, desde el amor, desde la luz, qué es lo que me toca y qué es lo que me corresponde. Aquí cité un poquito, anduve buscando información y busqué una frase, bueno, más bien encontré una frase de Alfonso Ruiz Soto. Él es un semiólogo, es una persona muy reconocida a nivel internacional que trabajó mucho tiempo en la UNAM dando cursos y a nivel internacional pues es muy reconocido. Claro que son súper caros sus cursos, pero él eh, habla mucho de cómo es el desarrollo psicológico, espiritual de las personas y él en uno de sus videos dice, respecto a ser padres es una responsabilidad y compromiso tan grandes que pocos están preparados para hacerlos. Alguna vez escuché que él decía, pues es tan intensa esa experiencia que no todos estamos preparados para ser padres. Hay quien sí, hay quien solo para una mascota, hay quien solo para estar solo, pero se requiere de mucho. Y ayer estaba yo viendo un video que decía, si no estamos dispuestos a darle a nuestros hijos el 100% de nuestro ser, mejor no los tengamos. Yo digo, bueno, es interesante escuchar su punto de vista, pero la realidad es que preparados o no preparados, muchos ya somos padres, ya nos enfrentamos a esta situación, ya la vivimos y pues es una experiencia maravillosa. Quien hemos tenido esa experiencia, pues nos hemos enfrentado a esa situación. Cierto que muchos de nosotros no sabemos, este, pues ni cómo ser padres. Hay quien nos tocó llegar a la maternidad, a mí en mi caso, muy joven, yo tenía 20 años, y no estaba en mis planes, yo no lo había planeado, entonces de repente fue, chispas, no puedo creerlo así, de repente fue casi, casi la negación, no puede ser, porque no sabía ni qué hacer, no sabía ni cómo iba yo a vivir, bueno, ni siquiera sabía cómo decírselo a mi mamá porque tampoco estaba casada. Bueno, fue impresionantemente fuerte, pero poco a poco la vida me fue poniendo en mi sitio para saber qué hacer y cómo enfrentar esa situación. Bueno, aquí es donde hablamos un poquito de lo que dice Alfonso Ruiz Soto. Siguiente, por favor. Muchos de nosotros llegamos a la maternidad o a la paternidad sin haberlo planeado y hemos ido aprendiendo en el camino lo que implica ser padres, por las buenas o por las malas. La experiencia de ser madre es distinta para cada una. Cada quien viene a aprender algo en la vida. Así podemos ser madres responsables o irresponsables, atentas, amables, amorosas o desobligadas, ausentes e incluso tiranas. La lista de adjetivos es interminable porque cada una de nosotros viene a aprender algo específico. Ya enfocándonos más desde un punto de vista espiritual, pues hay que comprender que debido a nuestro aprendizaje de vida, al aprendizaje de nuestra alma, de acuerdo a lo que venimos a trabajar y aprender en esta encarnación, es lo que nos toca experimentar y de ello vamos a aprender. Por eso no es que haya una fórmula, no es que cada quien o que todas tengamos que ser madres o que todas tengamos que pasar por una experiencia, sino que venimos a aprender algo en específico. Nuestra alma necesita asimilar algo, comprender algo, entender algo y es lo que nos toca vivir. No se vale tener juicios de que sí, qué mala onda que no quiere tener hijos, o qué buena onda, o qué triste, o qué... No, cada quien vive lo que le toca vivir y aprender.
Todavía y anteriormente con mucha más, frecuencia, había mujeres que por alguna u otra razón no podían quedar embarazadas. ¿Y qué pasa con ellos? Cuando realmente sí deseas tener un hijo y no puedes. Hace años resultaba trágico el no poder concebir hijos. Llevaba muchas veces a las mujeres a intentar una y otra forma para lograr ser madres, a veces por medio de procedimientos complejos y costosos, como la inseminación in vitro, los vientres de alquiler e incluso intentaban la adopción, que también es un proceso muy intenso. Todos estos, porque implican mucha intervención directa, invasiva, bueno, de todo. O sea, yo he oído experiencias, por ejemplo, cuando a veces se forman quistes o miomas dentro de la matriz y eso impide que un óvulo se pueda implantar y que se pueda nacer un bebé. Entonces, hay procedimientos que de verdad lastiman terriblemente a la mujer y a veces ni siquiera saben, ni siquiera te explican qué es lo que te van a hacer y son dolorosísimos, etcétera. Bueno, pero y hay veces que intentas la inseminación in vitro y no se da y no se da, inseminan 10, 12 embriones y a veces ninguno de ellos puede, este, proceder a generar la vida de un nuevo ser. También es un proceso muy fuerte. El no lograr tener hijos, siguiente por favor, puede ser frustrante y desgarrador, ya que muchas veces puede vivirse como una carga social. Pues anteriormente se creía que tener un hijo era completar un esquema esperado para todas las mujeres. De verdad, yo creo que ahora ya sí ha disminuido, pero, yo me acuerdo cuando era joven que a las mujeres que no tenían hijos les decían: "Bueno, ya aunque sea ten un hijo tú sola, o sea, ya no esperes casarte, ya", y hay una presión, ¿no? Y hay una presión, ¿y cuándo vas a ser madre? ¿Cuándo vas a tener hijos? Pues no, o sea, eso todavía es una carga más fuerte y más intensa. Ahora se vive con menos carga emocional la posibilidad o no de ser madre y en algunos casos es una elección de vida. O sea, hay mujeres que dicen, pues yo quiero tener un hijo, yo lo voy a criar sola y yo me voy a hacer cargo sola. Y así estamos bien y qué padre, porque es una decisión que se toma con conciencia y con las ganas de hacerlo. Y bueno, para las mujeres que por alguna razón no tienen hijos, ya sea que lo decidan o no, pues se puede ser madre de muchas formas, porque finalmente está la energía femenina que es dadora, que es de abundancia, de dar, de compartir, de cuidar. Pero pues si no nos tocó tener un bebé o un hijo en esta vida, pues hay otras maneras de ser madres, desde ser madre biológica hasta acompañar a algún familiar que perdió a sus padres. Fíjense que conozco una chica que ella muy joven, yo creo que tenía 18 años, 20 años. Su hermano perdió la vida y se quedaron un bebito y la mamá estaba embarazada. Y entonces ella asumió o decidió adoptar esos 2 bebés y se puso a trabajar como si fuera la mamá y a proveer todo lo que era necesario, y entre toda la familia se quedó con los bebitos para criarlos y para ayudarlos a que crecieran y que tuvieran una familia. Así, de esa manera también somos madres. De esa manera podemos compartir lo que tenemos, el amor que tenemos, y para ella implicó un sacrificio, porque, pues, implicó este, que se iba a dedicar a trabajar al 100%, que no iba a tener unos hijos propios, pues porque es complejo, ¿no? Podemos estar apoyando en refugios, en casa para niños sin hogar, desarrollando un proyecto personal o colectivo, ya sea de apoyo a la comunidad, ya sea de apoyo a alguna área específica de la población, ya sea con mascotas, ya sea en refugios, como sea. Podemos aportar nuestro amor y nuestra ganas de ayudar en muchas formas y en muchos lugares, apoyando a otras mujeres, creando un libro, etcétera. Las posibilidades son muchas. Entonces, no necesitamos a fuerzas tener un hijo para poder desplayar o explayar nuestras habilidades de ser madres. Bueno, aquí viene como, pues podemos ser madres de muchas formas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo importante aquí? Que la elección que hagamos la hagamos desde el corazón, con todas las ganas, con toda la conciencia, este, para poder decidir lo mejor, lo que nos toca, lo que nos corresponde y de qué manera lo vamos a hacer.
hay que confiar en nuestra sabiduría interna para poder decidir. Y no hay que perder de vista que la energía femenina es la mitad y el complemento de la energía masculina, y que ambas en equilibrio mantienen a este mundo andando y que necesitamos equilibrarlas. O sea, estamos en un momento tan complejo y tan intenso por la exacerbación de, yo digo, cualidades masculinas mal empleadas, o sea, estar al borde de una guerra nuclear es tenernos en vilo a todos, y eso es porque no hay un equilibrio de las energías, no estamos en armonía, no estamos fluyendo, sino que es a fuerzas querer tener poder, a fuerzas querer tener dinero, dominar, etcétera. Esas son cualidades masculinas mal empleadas y mal trabajadas y mal asumidas. Recordemos que la armonía la logramos a través del equilibrio de la energía masculina y femenina. Ese constante ir y venir, esa igualdad entre ambas energías, ese respeto que nos lleva y esa fluidez que nos da de reconocer que son necesarias ambas energías en nuestra vida. Y bueno, cada una de nosotras vamos creando nuestra realidad a través de nuestras elecciones, lo que nos va a enseñar y hacer crecer como seres espirituales, siguiendo nuestro propio sendero. No tenemos que estar dependiendo de lo que nos digan los demás y que nos exijan, o que la sociedad o que la moda nos está imponiendo, sino qué quiero yo, qué necesita mi alma para seguir avanzando y para seguir creciendo. Cabe mencionar que la experiencia de ser madre ha sido para mí algo extraordinario. He invertido tiempo, dinero, esfuerzo, energía, vitalidad al 100%, pero todo eso no importa al ver nacer a tu bebé. La verdad, cuando tienes esa dicha de verlo naciendo, creciendo, formándose, es impresionante y es extraordinario, es como, ¿cómo ponerlo en palabras? No es maravilloso. Ah, al sentir su fragilidad y al verlos crecer día a día, pasando a través de momentos bellísimos y terribles, tal como es la vida misma. Y les comparto que a veces yo me sentía con ganas de tirar la toalla. Yo me quedé sola con mis hijos, me divorcié y yo me quedé sola al 100%, criándolos, cuidándolos al 100% en todos los aspectos. Y bueno, pues fácil no fue. Eh, pero a veces, pues ese desgaste o esa tristeza o ese dolor que puede estar, todo se cura con una sonrisa de nuestros hijos. Un beso, un abrazo de ellos, un gracias, un te amo, eso no tiene precio. Si cada quien vive la maternidad como decide, pues adelante. Y benditos quienes han encontrado la belleza de esa bendición de ser madre o de ser padre. Y si tu elección ha sido no por el momento, lo que hagas y lo que decidas será lo que te toque vivir desde tu alma. Y bueno, aquí yo me encontré estas imágenes que reflejan lo que fue mi experiencia. Pues muchas gracias y se abre el espacio para los comentarios, las preguntas, las intervenciones. Adelante. Bueno, yo ya prendí mi cámara, yo soy Ángeles, y Sí, bueno, me pareció muy interesante ver toda esta parte de, pues ahora sí que cómo va evolucionando la humanidad y cómo se van creando necesidades, como en aquellos años de las damas, ¿no? Había una escuela que se le llamaba la Escuela de la Alegría y también se llevaba a las chicas muy jovencitas a que se prepararan precisamente para saber ser esposas, cómo preparar una mesa, cómo atender a los invitados, cómo estar siempre presentable, no podías mostrar tus emociones, siempre tendrías que ser la mujer perfecta, pero eso es como que eran las exigencias de aquella época, ¿no? Era lo que requería, pues sí, la manera como se manejaba la sociedad. Y afortunadamente, y lo digo así, que han cambiado las cosas, que ahora ya también los varones se involucran en la parte de la crianza de los hijos, de su cuidado, de llevarlos y traerlos a la escuela, que también es una carga creo muy grande el que el varón se tenga que hacer solo cargo de la parte económica en la casa y que también uno como mujer puedes aportar, ¿no? No es que te cambies de energía ni tus roles, pero sí hacerlos compartidos. Y el platicar, el abrirse a la parte de expresar y de decir lo que sentimos es muy importante. Me encantó la presentación, fue
presentación muy ligera, muy agradable, las imágenes, todo lo que compartes al final de tu experiencia. Yo tengo una hija y sí, aunque uno de repente atraviesa situaciones complicadas con los hijos, bueno, así de repente lo vi, yo creo que esa satisfacción de haber elegido ser mamá, yo creo que ha sido una de las grandes bendiciones que la vida me ha dado. Así que muchas muchísimas gracias por gracias. tu aportación. Y creo que sí es muy valioso porque anteriormente, pues, la mujer era un objeto, o sea, no se consideraban sus emociones, sus sentimientos, sus necesidades. Y Eso bueno, sí, es. era como formarla para ser una buena esposa. ¿Y qué pasa con ella? O sea, es necesario ver No, ya ambas. te voy a finalizar la llamada, me está marcando. Sí, Entonces ahorita veo si sí, puedo entrar al mismo link. Alma, Sí, perdón. gracias, gracias, buenas noches. Rosy, felicidades, muy, muy bonita, muy amena Gracias. la presentación. Y bueno, pues nada más compartir que cuando, cuando yo me casé, trabajaba y mis compañeras me decían, tú cuando ya veas que va a llegar tu esposo, tienes que arreglarte, retocarte, estar bonita y así todo, ¿no? Y yo decía, "Ah, pero ¿por qué? Sí, 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 porque si no, ellos también están trabajando y se fijan en otras, ¿no? Que están arregladas y llegan a su casa y te ven toda fodonga. Pues no, tienes que cuidar eso, aprender a cocinar, porque también por el estómago se les gana a los hombres, ¿no? Al esposo y bueno, Sí. todos esos detalles. Después yo no me podía embarazar y pues sí, también la padecí. Estuve sometida a muchos tratamientos y sí, efectivamente, muy dolorosos. Y pues sí, yo al grado que le decía, ¿sabes qué? Pues déjame, búscate otra que te pueda dar hijos porque yo no puedo. Y me decía, no, es que no se trata de eso, ¿no? Yo no me estoy contigo porque quiera tener nada más hijos. Y, y hay mucha presión en la familia porque yo no Sí. quería ya ir a visitar a nadie porque llegábamos, ¿qué pasó ya? Sí. Ya estás esperando, no, todavía no. Y yo sé que a lo mejor no lo hacían como, pues con esa intención de presionar, pero yo sí me sentía presionada al momento que yo ya Sí. decía, yo ya no voy a ninguna reunión porque nada más llego y lo primero, a lo mejor no era lo primero, pero sí, Sí. ya estás esperando, no, pues cómo, que quién sabe. Entonces, sí hay mucha presión, la verdad, y sí se llega a ese momento de decir, no, yo ya no quería salir. Pero bueno, yo al igual, para mí fue una gran bendición el tener los hijos, igual pues cuando enviudé, y más cuando los hijos eran adolescentes, fue algo pues muy duro. Y con eso que yo decía, no, pues es que ya no tienen padre y ahora, ¿qué hago? Yo me volví muy permisiva, ¿no? Porque pues cómo, quería yo compensar, pero Claro. después también me di cuenta que no era lo adecuado, ¿no? Y que pues también es difícil ser como padre y madre y en qué momento jalar la rienda o soltarla o ceder o no ceder. Entonces sí fue difícil, pero la verdad son una bendición. Los hijos son una bendición y son impulso y no algo que cambia la vida. Muchísimas gracias, Gracias, gracias Ana, Rosy. por compartirnos. Y si es así, o sea, la presión es intensa, de veras, sí que dices, ya no voy a ir a ningún lado. Digo, yo no lo viví en ese aspecto, pero a veces son incisivos, o pues no hay respeto ahí, ¿no? O sea, no tendríamos que estar haciendo ningún tipo de comentario. Gracias. Eli, adelante. Gracias, buenas noches, Rosy. Pues felicitarte por tu compartir tan bello. Y pues sí, todas las situaciones que, como bien has de la mujer. Ay, no sé si me están escuchando. Sí, sí. Se Ah, entrecorta un poquito, pues, pero sí. Ajá.
Ay, pues ya saben, el problema del ashram todo el tiempo. Sí. Pero bueno, voy a tratar de ser breve. Y me da mucho gusto la claridad con la que hablas del respeto a la individualidad de cada uno de los hijos y de que cumplan con la misión que vinieron a realizar, etcétera. Porque yo me estaba recordando ahorita que viste toda tu plática de mis primeros años como madre y la verdad yo en ese tiempo yo todavía no conocía a la GFU, entonces estaba pensando sobre todo pues en lo económico, de cómo organizarme, sobre todo pues claro que primero le pensé para embarazarme, porque yo decía, no, primero mi realización profesional, porque no lo quiero dejar, me costó mucho estudiar lo que yo quería, entonces no quiero dejarlo y estaba a gusto con mi trabajo. Pero pues sí llegué a un bonito acuerdo con el papá de mis hijos de cómo nos turnamos en el cuidado de ellos, etcétera, en todas las actividades que había que hacer. Por ese lado sí, digamos, me fue muy bien, pero creo que no fui lo suficiente el trabajo que realicé con mis hijos en el nivel espiritual. Pero bueno, al último ya ni sé qué tanto es lo que de verdad ellos traen y lo que uno puede hacer con ellos, porque como yo tengo solo 2 hijos y pues a los dos los educamos igual, los mismos estímulos, los mismos alientos, etcétera, y cada uno es tan diferente, incluso en lo que se refiere al aspecto espiritual. Mi hijo, él sí más cercano con lo espiritual y mi hija para nada. Pero este, lo que ahora estoy viviendo, pues en la distancia con ellos, la comunicación y todo, hay una cercanía en el aspecto, digamos, espiritual, es como lo he podido comprender ahora, de que estoy con ellos, o sea, se es mamá toda la vida, aunque ahora como estoy, ¿cómo estás, hija? Por ejemplo, simplemente acaba en la semana de vivir pues, que gripa, dijo ella. No sé exactamente qué fue, pero que se sentía tan mal y pues dejó de ir a trabajar y con los hijos allí y atendiéndolos y bueno. Y yo le decía a mi hija hacia la distancia, ¿no? Con mensajito, recuerda sonreír y respirar profundo. Y yo te voy a mandar la vibración positiva. Tú concéntrate y haz lo que puedas. Y sí, ya al último, a pesar de su incredulidad con lo espiritual, me dice, sí, mamá, sí pude sentir tu apoyo y sí, tu presencia aquí conmigo, aunque no estés, y muchas gracias, y no sé qué, y dije, ay, qué bello poder, donde uno esté y como estés, continuar con ese trabajo de la maternidad, como Sí. cuidándola, como apoyándola, pero a la vez dando un mensaje de a qué nivel también se puede trabajar, ¿no? Porque ella está ahorita en lo muy objetivo, muy real, como yo estaba cuando tenía mis hijos chiquitos. Sí. Entonces también la entiendo, pero sí me gustaría muchas veces pues que compartiera más de lo espiritual, pero bueno, retomo de ti, reitero, ese respeto a la individualidad, al proceso de cada uno y finalmente a lo que les toca venir a hacer, ¿no? Entonces te agradezco mucho por esa ayuda para la conciencia. Gracias, Gracias, Rosy. gracias, Eli. Pues sí, a veces quisiéramos que nuestros hijos se fueran por el caminito que nosotros queremos que se fueran y no. Y eso implica respeto y reconocer pues que cada quien viene a hacer lo que le toca. Y yo, por ejemplo, que soy cáncer, yo digo, a ver, haz esto y esto y esto, pero no, pues ya no me toca hacer eso. Hay que respetar que sus decisiones son sus decisiones. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar, participar? ¿Alguien que se anima? A ver, déjenme ver, porque no sé si hay más aquí. Ok. Pues no sé si tengan algún otro tema. Miren, a mí tengo mucho la inquietud de formar un grupo de trabajo
puede ser específicamente de mujeres o puede ser abierto, pero creo que hay muchos temas que podemos ir abordando, porque a veces, pues en la vida tenemos 20,000 preguntas y 20,000 dudas de cómo le vamos a hacer, y creo desde lo que sabemos entre todas podemos ir compartiendo y podemos ir enriqueciéndonos, porque sí a veces no sabemos ni a quién recurrir ni cómo hacerle. Hace mucho tiempo, en diferentes momentos he trabajado con grupos de mujeres, tanto como participante, así como también dirigiéndolos. Entonces, pues quiero hacerles la invitación, si están en la disposición y las ganas de abrir un grupo de trabajo de mujeres o abierto al público en general, donde vayamos abriendo, pero ya no tanto como escuchar sus conferencias, sino aportando nuestra experiencia y nuestros puntos de vista sobre los diferentes temas que se pueden ir abordando. Bueno, está una invitación abierta, ya después la consolidamos y bueno, pues me avisan si les interesa participar, que yo creo que sería muy padre. Sí, gracias, ya tenemos creo que 2 o 3 participantes por ahí también, porque el curso de tarot también hay gente que está interesada. Perfecto, sí. Yo creo que tenemos un trabajo padrísimo que desarrollar ahí, porque tenemos muchos conocimientos y muchas experiencias y muchas dudas. Eso sí. Gracias. El maestro Ricardo me parece que quiere comentar. Sí, muchas gracias. Pues ha sido la información que has pasado muy interesante y muy realista. Aparte, quiero felicitarte por la forma tan equilibrada de manejar la plática. Normalmente los hombres somos más agresivos y cuando hablamos de ciertas tendencias, pues somos muy rigurosos, tal vez en nuestra forma de definir las responsabilidades de paternidad y también de la responsabilidad de las relaciones con otro ser humano del sexo opuesto. Así es que, aparte, pues a nosotros nos toca la parte rigurosa de la formación de los niños, que no es tan agradable como la parte amorosa de la madre, pero bueno, las dos cosas son importantes, ¿no? Para dar una formación equilibrada. Yo te agradezco mucho tu presentación. Ojalá que las personas a quienes recomendé que hablaran esto, desgraciadamente la mayoría son mayores de edad, y pues no sé si realmente les debe la idea de la maternidad, porque ya pasa la mayoría de los 70 años. Así es que bueno, hacemos lo posible para poder transmitir un mensaje de paz y armonía para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues nada más agradecer su participación y su interés. Creo que es un tema, bueno, a mí me pareció genial. Y pues muchas gracias por el espacio.